¿Sabes qué situaciones macroeconómicas que pueden afectar nuestras finanzas? Una de ellas son las decisiones que toma el gobierno nacional a través del Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué significa esto y cómo puede afectar nuestro bolsillo? Hoy quiero que veas en este video qué decisiones puedes tomar teniendo en cuenta este Plan Nacional. Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Nuevamente con todos ustedes Karen Suárez. Les envío un beso, un abrazo gigante y les doy la bienvenida a esta nueva Agenda de Karen. ¿Sabías que hay decisiones que se toman en el gobierno y que pueden afectar nuestras finanzas? Es por eso que hoy te quiero hablar del Plan Nacional de Desarrollo, para que veas cómo esto afecta a tu bolsillo y cuáles son las decisiones que debes tomar. Quédate hasta el final de este video. Todo barco está compuesto por un equipo de tripulación, el capitán, los oficiales, el jefe de máquinas y todo un equipo de profesionales que lideran diferentes partes de este gran buque. Cuando todos estos tienen el mismo objetivo y están alineados en sus funciones, cada que inicia un nuevo viaje seguramente van a tener un porcentaje de cumplimiento más alto de lo normal y su resultado beneficiará así a todos en el barco. Asimismo puede pasar en una organización, quien está liderada por un director que a su vez también cuenta con diferentes líderes y coordinadores de proyecto que impulsan el crecimiento. Por supuesto, cuando todos trabajan con una misma misión, pueden llegar a más lejos de lo que tienen previsto. En este mismo contexto podemos citar al gobierno de un país, quien está liderado por un presidente, junto con diferentes equipos que representan a una nación y tienen como objetivo garantizar el bien común. Que el bien común es la estabilidad económica, la productividad del país, la salud y todo lo demás que se conoce normalmente. Para esto, tal cual como en una empresa, se deben realizar una serie de procesos de planificación, ejecución, dirección y control. El Estado desarrolla el Plan Nacional de Desarrollo cada 4 años, estableciendo sus objetivos, sus fuentes de financiamiento, su modelo de trabajo y sus respectivos análisis entre estos factores. Durante febrero se presentó el plan que se va a ejecutar hasta el año 2026 y hoy, a modo de conversatorio, hemos querido realizar una radiografía para, como dicen por ahí, poner los puntos sobre las IES y también ponerle foco a lo que tendrá este gobierno en los próximos años. Además, podremos conocer un contexto general de cómo esto puede influir en nuestras finanzas y otros aspectos de gran relevancia. Así que, sin más, vamos a empezar a responder algunas preguntas de este Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué es el Plan Nacional de Desarrollo y cuál es su objetivo? Bueno, según toda la información que se nos da acerca de esto, en pocas palabras es una ruta prevista por el gobierno que decide y establece los objetivos para llevar la economía de un país. Tal como la planeación de una empresa, el foco normalmente debería estar centralizado en aprovechar todos los atributos del país y fortalecer así todas las falencias que tenemos. Por supuesto, esto es solo una perspectiva general de los indicadores que se encuentran en la medición. De hecho, el plan de nuestro país se denomina Colombia, Potencia Mundial de la Vida. ¿Quiénes hacen parte de la construcción de este plan? El gobierno nacional es quien dirige todo este proceso. No obstante, según la información brindada por el gobierno nacional, se tuvieron en cuenta más de 89.000 propuestas recibidas en las diferentes regiones del país. ¿Cuáles son los impactos más representativos de este plan? Podemos hablar de la transformación y centrarnos incluso en el sector de hidrocarburos, que es la bandera de este gobierno. Hay otros que también están incluidos. No es un secreto que uno de los principales ingresos de nuestra economía se encuentra en el petróleo y sus derivados. Pero según el DANE, a diciembre del año 2022, ese sector participó en un poco más del 50% de las exportaciones, lo que se traduce en una gran dependencia. Sin embargo, no hay que desconocer que a nivel global hay una creciente preocupación por el cuidado del medio ambiente, el cuidado del agua y también la transformación energética. Además, vivimos en un país con una riqueza hídrica y una gran biodiversidad. Es por eso que una de las principales apuestas de este gobierno es el plan que se enfoca en la transformación de la economía. De hecho, hace algunas semanas el Impacto Económico, que es el programa de televisión que tengo en el canal Red Más, 1107 HD, claro, si ustedes tienen claro, y si no, aquí entre nos se transmite también en YouTube, entonces no hay problema. Allí hicimos como un análisis muy completo sobre la viabilidad de hacer ese traspaso, ¿no?, del sector hidrocarburos y también analizamos qué tan contaminante es Colombia con relación a otros países. Así que les voy a dejar el fragmento de esa entrevista y ese análisis para que ustedes también tengan este punto de vista. Sigue vigente la polémica que envuelve a la ministra de Minas, Irene Vélez, porque nuevamente el presidente Gustavo Petro ha salido a defenderla. Sin embargo, esta discusión puede parecer que nos está distrayendo de conversaciones que realmente pueden darnos otra visión de la transición energética. Mauricio, ¿cómo es esto?
Así es, nosotros metidos en unos rollos que son relevantes, por supuesto, pero que sí nos distraen de otras discusiones, vamos a ilustrar ambas cosas. Empecemos por el debate doméstico. En el debate doméstico, el presidente Gustavo Petro ha salido a defender a su ministra, como es natural, lo que hay que ver es qué argumentos usa. Él dice: este es el tipo de ceguera mental de nuestros críticos, refiriéndose a un mensaje de un crítico. Ojalá no todos. A la ministra no se le critica por bombardear niños o robarse o dejar robar los dineros públicos. Se le critica porque dio como certeza un resultado que es una agregación de probabilidades. Bueno, nadie ha dicho ni que ha matado niños, ni que ha bombardeado, ni que ha hecho actos de corrupción. Pero también es muy grave que se formulen políticas públicas sobre bases que no son sólidas. Veamos cómo es este tema de las probabilidades. Siguiente mensaje del presidente Petro. De hecho, casi todos los ministros de Minas han cometido el mismo error matemático. No es lo mismo la aritmética que la estadística, en eso estamos de acuerdo. La prensa repite ese error a diario, en eso no estamos de acuerdo. Todo dato sobre reservas, hasta los más probadas, son probabilidades. Ese tema de la primera frase, casi todos los ministros de Minas han cometido el mismo error matemático, no es cierto. Los ministros de Minas jamás han dicho que tenemos reservas de gas hasta el año 2038. Ese error lo cometió ella y su informe no lo han cometido otros ministros de Minas. Y también decir que es solo un error matemático me parece que es bajarle un poquito la vara a la discusión. Mauro, pero entonces tengo una duda. Entonces sería básicamente como: nada de esto fue un error, como la canción. ¿En qué consiste el error? No entiendo. Bueno, miremos exactamente el error matemático, comillas, en qué consistió. Ese informe de la ministra, como lo hemos dicho, suma peras y manzanas para calcular las reservas. Suma unas reservas que están probadas, tienen 90% de probabilidad de convertirse en producción. La suma como si nada con unas reservas probables que tienen 50% de probabilidad de convertirse en producción, y la suma como si nada con reservas posibles que tienen 10% de probabilidad de convertirse en producción. Ni siquiera pondera por esos porcentajes, suma y suma y suma, y le da año 2038 como límite de las reservas de gas en Colombia. Es sin lugar a dudas un problema muy serio. Mauricio, todo este repaso lo habíamos hecho incluso en un programa anterior, pero ¿cuál es esa nueva visión en la que de repente deberíamos enfocarnos? Bueno, hay una manera distinta para que Colombia enfrente el tema de la transición energética. Resulta que nos hemos concentrado en reducir e ir limitando el alcance del sector de hidrocarburos y de los combustibles fósiles, pero hay una visión distinta. Empecemos por lo de los combustibles fósiles. ¿Debe Colombia restringir su producción de hidrocarburos? Ojo a lo siguiente: Colombia produce menos del 1% de los gases de efecto invernadero. No somos protagonistas de esa discusión. Y los gases de efecto invernadero que se producen en Colombia no se producen mayoritariamente por la producción de hidrocarburos. Estamos agarrando al culpable que no es. Y les voy a mostrar el ranking internacional de quienes sí producen emisiones de dióxido de carbono. China, 30%. ¿Por qué no estamos más bien diciendo que China haga algo, etcétera, etcétera? No, Colombia autoflagelándonos, dándonos encima. Estados Unidos, 14%. Unión Europea, 8%. India, 7%. Bajen, 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 bajen. Colombia por allá abajo, menos del 0,5%. ¿En serio alguien cree que castigando la producción de hidrocarburos, que es clave para la situación fiscal y externa de Colombia, vamos a lograr transformar el cambio climático en Colombia? No, concentrémonos en una manera distinta de ver cómo abordamos este problema, Karen. Justamente para tener esa visión fresca y externa de la transición energética, queremos presentarles una entrevista que tuvimos con Ricardo Hausmann, que estuvo por Colombia estos días. Él es el director del Observatorio de Crecimiento de la Universidad de Harvard y adicionalmente profesor de Kennedy School of Government. Así es, Karen, estamos con un invitado muy especial, es Ricardo Hausmann. Él es el fundador y el director del Laboratorio de Crecimiento de la Universidad de Harvard y también es profesor de la Kennedy School de esa misma universidad. Bienvenido, Ricardo, a Impacto Económico. Gracias por esta invitación, un gusto estar contigo. Bueno, Ricardo, estamos en Colombia en esta discusión de la transición energética para tratar de contribuir a reducir las emisiones que tanto están afectando al mundo con el calentamiento global. ¿Tiene sentido desde tu perspectiva que la política pública se focalice en reducir la producción de hidrocarburos en Colombia de cara a tratar de contribuir a la lucha contra el calentamiento global? Yo creo que la lucha contra el calentamiento global es el gran reto de nuestra época y es muy importante dar esa pelea. Lo que pasa que Colombia en ese recalentamiento global juega un rol muy pequeño como emisor de
gases de efecto invernadero, pero podría jugar un rol muy importante ayudando al resto del mundo a que reduzca sus emisiones con efecto invernadero. Quiere decir que no se trata solo de mirarse uno hacia adentro y preguntarse qué puedo hacer yo para yo reducir mis emisiones. Es importante hacerse la pregunta qué puedo hacer yo para que el resto del mundo pueda reducir sus emisiones. ¿Y qué clase de labor puede hacer un país como Colombia para contribuir a que el resto del mundo reduzca sus emisiones? ¿Cómo, con nuestras ventajas comparativas, nuestra dotación de recursos, podríamos contribuir en ese esfuerzo? Para que el mundo logre descarbonizarse, tiene que pasar muchas cosas. Primero, el mundo va a tener que electrificarse y hacer esa electricidad de manera limpia. De modo que vamos a querer mover todo el transporte, autos eléctricos a la electricidad, etcétera, pero hacer esa electricidad con energías limpias. Y para eso hará falta muchísimos metales para hacer toda el aparataje eléctrico, las líneas de transmisión, etcétera, y también las baterías de los vehículos. De modo que no hay forma de descarbonizar sin un boom minero y sin un boom en las industrias de transformación para llevar a generar esos equipos necesarios para que los demás puedan descarbonizarse. Esa es una estrategia donde Colombia tiene un potencial minero importante, cosas que puede aportar. Segunda idea, las energías verdes son muy costosas de transportar. No son como el petróleo que se puede transportar, o el carbón, se puede transportar a un costo muy bajo. Y eso hace que si un país quiere hacer un producto intensivo en energía y no tiene energía, no importa, la trae y el costo de traerla es muy bajo. Las energías verdes no son así, son muy costosas de transportar. Entonces, aquí va a venir una reubicación de las actividades intensivas de energía hacia sitios que tengan energías verdes baratas, que eso se va a convertir en una fuente de ventaja comparativa. Entonces, ayudar al mundo a descarbonizarse haciendo en Colombia de manera verde las cosas que el mundo hace hoy en día de manera gris. Pero para eso hay que desarrollar una ventaja comparativa en energías verdes. Hablemos de dos factores de esas ventajas comparativas. Una de ellas, hablabas de la minería que tiene Colombia. Tenemos potencial en minerales como el zinc, como el cobre, como el cuarzo. Sin embargo, si uno no tiene una política que pueda aprovechar esos recursos, no podríamos contribuir mucho en la lucha contra el cambio climático, ¿no te parece? Bueno, mira, el caso extremo en esto es el caso de Bolivia, que tiene las reservas de litio más grandes del mundo y no ha sacado la primera tonelada. El mundo se va a descarbonizar mucho más rápido si las reservas mineras del mundo se ponen al servicio del proceso de descarbonización. Pero claro está, al servicio del proceso de descarbonización, pero maximizando la renta que puedan extraer los países para el beneficio de su gente. Y desde la perspectiva de atraer las industrias internacionales, si tenemos una matriz energética relativamente limpia, en el caso de Colombia, por ejemplo, en la energía eléctrica, nuestro mayor proveedor es la hidroeléctrica, que es una fuente de energía bastante limpia. Es importante tener estabilidad económica, reducir el costo del capital, hacerle fácil la vida al inversionista extranjero. Bueno, yo creo que al final en todas estas tecnologías de energías limpias, el costo principal es el costo fijo de instalación. Y en ese costo fijo entra el costo financiero. De modo que en Alemania con mal sol, de pronto pueden hacer energía solar más barata que en República Dominicana con mucho más sol. Porque en Alemania, a pesar de no tener sol, las tasas de interés son como el 2% y en República Dominicana son como el 8%, y esa diferencia se come la diferencia solar. De modo que es muy importante tener un costo de capital muy bajo, y para tener ese costo de capital muy bajo hay que tener un riesgo país bajo y unas políticas en el sector que den confianza. Y en ese sentido, digamos, Colombia ha logrado atraer grandes inversiones hacia el sector eléctrico, hacia las 4G, porque dio ciertas garantías de que es un país seguro para invertir. Es el punto de vista experto de Ricardo Hausmann, el director del Laboratorio de Crecimiento de la Universidad de Harvard, profesor también de la Escuela de Gobierno de esa misma universidad, ayudándonos a entender cómo en la lucha contra el cambio climático
hay unas estrategias que a veces no parecen ser las obvias, pero que son mucho más importantes para un país como Colombia, que se puede insertar en la lucha global contra las energías más sucias y a favor de las energías más limpias. Muchas gracias, Ricardo, por haber estado en Impacto Económico. El gusto mío. ¿Cuál es la inversión financiera en un Plan Nacional de Desarrollo? El plan contempla inversiones por 1.154.8 billones de pesos y aunque este puede variar en el desarrollo y la ejecución del mismo, es la estimación inicial que se distribuye en cada uno de los sectores en los que se va a trabajar. ¿En dónde se financia el plan? Normalmente las empresas al finalizar el periodo de medición inyectan nuevo capital que proviene de nuevos aportes o de las utilidades recibidas. En cuanto al Estado, este tiene diversas fuentes de ingresos. Entre ellas podemos encontrar el presupuesto general de la nación, que se divide en ingresos corrientes e ingresos tributarios. ¿Sí? Aquí se contemplan los recursos de una nueva reforma tributaria también, los impuestos de renta, de industria y comercio y todos los demás que podemos nombrar. ¿Cómo es que influye todo esto en nuestras finanzas personales? Desde una perspectiva general, si la empresa en la que tú trabajas ejecuta el plan de acción y todo le sale bien, las posibilidades de que puedas escalar y ascender tanto a nivel laboral como a nivel salarial son muy altas. Pero si pasa lo contrario, el escenario sería muy diferente. Ahora bien, ¿cómo influyen los planes del gobierno en tus finanzas? Pues a ciencia cierta no hay una respuesta exacta. Mientras que algunos sectores se pueden beneficiar, puede que otros no. No obstante, lo que sí puedes tener en cuenta es que pueden venir diferentes oportunidades y también debes estar preparado para aprovecharlas. Así que hay que mantenerse informado para saber en dónde están esas oportunidades. Asimismo, puedes realizar un análisis sobre el valor futuro de tus inversiones y comenzar a tomar decisiones que contribuyan al crecimiento de tu economía en general y por supuesto al crecimiento integral de tus finanzas. Entonces, si uno se pone a revisar, si tengo acciones por ejemplo en Ecopetrol, pero el Plan Nacional de Desarrollo dice que vamos a hacer vamos a trasladarnos energéticamente a algo que no tenga que ver con petróleo, ahí por ejemplo hay que empezar a revisar qué tanto afectan nuestras inversiones estas decisiones a nivel macro. Para finalizar, mi consejo es que puedas identificar qué factores de este nuevo plan puedes aprovechar para tu emprendimiento, tu empresa o tu perfil profesional y sigas muy cerca todos los movimientos para que tus decisiones contribuyan también con tu estabilidad. Así que hasta aquí este video. Si te gustó, no se te olvide dejarme tu like, tu comentario en la parte de abajo, suscribirte a este canal y por supuesto activar la campanita de notificaciones para no perderte de ningún video. Se despide de Colombia Karen Suárez, les envío un beso, un abrazo gigante y recuerda que este canal está diseñado para seres humanos más humanos y felices. ¡Chao!